La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a una actividad más del séptimo encuentro universitario de traductores, en esta que es la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro. En esta última actividad del encuentro vamos a hablar sobre la ética profesional. ¿Qué mejor que con la presentación de un libro para seguir festejando la lectura? La obra tiene por nombre La ética profesional de traductores e intérpretes. Para ello me acompañan Edna Serf, quien es la coordinadora de esta obra. Edna Serf es profesora por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Empezó a trabajar en la interpretación de conferencias y en la traducción desde hace más de 30 años. Actualmente forma parte del Comité de Ética de la Mesa Directiva 2021-2023 de la Organización Mexicana de Traductores, la OMT. Gracias, Edna, por estar aquí. Junto con Edna, hoy nos acompaña María Erika Ordóñez Delgado. Ella es intérprete y traductora de español y lengua de señas mexicana, ambas direcciones, y del inglés hacia lengua de señas mexicana. Es hija de padres sordos, por lo que la lengua de señas mexicana es una de sus lenguas maternas. Actualmente es coordinadora y docente en la única institución de nivel superior en la que se imparte la licenciatura en interpretación y traducción español hacia lengua de señas mexicanas o ambas direcciones y lengua de señas mexicanas inglés, ambas direcciones en la organización Harvard. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos. También doy la bienvenida a Tony Rosado. Él es intérprete de conferencias en los Estados Unidos, certificado por la Suprema Corte de ese país, Nuevo México y Colorado. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tony es el actual presidente de la Comisión de Ética y de la División de Interpretación de la IAPTI y miembro de la ATA, IAPTI, ACETRAD y NEAJET. Siempre me emocionará, Tony, escucharte y más en nuestros eventos universitarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompañan también Tere Guzmán y el maestro Richard Finks. Alma Teresa Guzmán Di Vela es licenciada en interpretación por el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. En 1988 fundó Guzmán Di Vela y Asociados, SC. Actualmente es miembro de la Organización Mexicana de Traductores y el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, AC. Es apasionada del tema ético, de su familia y de su actividad como intérprete y traductora. Entre sus otras pasiones están, por supuesto, la lectura y escritura. Bienvenida, Tere. El profesor Richard Avery Finks Whitaker es originario de Estados Unidos. Hizo sus estudios de preparatoria en Inglaterra y sus estudios a nivel de licenciatura con doble enfoque en los idiomas inglés y francés en su estado natal de Missouri. Labora como maestro en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hace más de 25 años fue uno de los profesores fundadores de la maestría en traducción e interpretación inglés-español, la primera maestría en el campo en México y hoy la única que aquí cuenta con tantos años continuos de experiencia formando traductores e intérpretes profesionales. Actualmente coordina dicho posgrado en el cual imparte materias de traducción, español-inglés ambas direcciones, lexicología, cultura universal, lingüística contrastiva e investigación. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Agradezco a todos su participación en esta actividad del encuentro. Créanme que cada año nuestros espectadores se han quedado con un muy buen sabor de boca justamente por la calidad de ponentes que nos han compartido sus conocimientos y experiencia profesional.
Para comenzar con nuestra plática, le voy a pedir a Edna Torres, la coordinadora de la obra, que nos platique brevemente cómo surgió la obra, cuál es su finalidad y cómo es que se recabaron los testimonios de estos 15 colegas contenidos en esta edición, dado que además se encuentran en distintos países y que sus campos de especialidad y su combinación de lenguas es muy variada. Por favor, Edna, cuéntanos. Gracias, Mireya. Primero, te agradezco a ti y a todo el Centro de Lenguas por el interés de presentar este libro. Y agradezco a los colegas que se encuentran entre nosotros ahora, en este momento. Asimismo, me gustaría, antes de empezar, agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a todos los organizadores de la Feria Universitaria del Libro, porque cada año nos regalan un espacio cultural y de literatura que obviamente pues permite la integración académica para desarrollar importantes temáticas de interés actual. Y un saludo especial también, ahora que me encuentro en Europa, en Francia, al país invitado que es Austria y que tiene una política orientada a la protección ambiental que empata justamente con el futuro sostenible, tema de este año. Y creo que no podemos hablar, estarán de acuerdo, de futuro sostenible sin ética. La ética profesional de intérpretes y traductores nace este año, en el 2021, acaba de ser publicado hace un mes aproximadamente, para que los traductores e intérpretes nos cuestionemos qué tan presente tenemos la ética en nuestra labor diaria, qué hacen las asociaciones y las instituciones educativas para dar a conocer la ética a sus agremiados. Estamos de acuerdo que todo tiene que ver con la educación y que las instituciones educativas son importantísimas porque ellas son las que están formando a los estudiantes y primero a los estudiantes y posteriormente a los futuros profesionales no nada más de México, sino de todo el mundo. Pero la idea, en realidad, Mireya, nace a finales del 2019 en la capital de la Ciudad de México, durante una reunión con el comité editorial y la dirección editorial de Tirant lo Blanc, quienes me citaron para decirme que el libro, Tras las huellas de una profesión, la interpretación de conferencias en México, libro que presentamos en la FUL también, no sé si recordarán, en el 2018, y que habla sobre la historia de los intérpretes de conferencias en México. Y ellos en esa reunión me dijeron que había sido de los libros más buscados del editorial. Entonces, que querían otra cooperación, querían que coordinara alguna otra obra, y fue ahí en esa reunión en donde nació, se hablaron de varios temas y se decidió por común acuerdo que fuera la ética profesional de intérpretes y traductores. Quise que la publicación incluyera algunos de los principales países que utilizan la interpretación de conferencias. Esto es Europa, Estados Unidos, México, por supuesto. Y empecé con la Facultad de Traducción e Interpretación, la FTI de Ginebra, Suiza. Uno de las escuelas, de las primeras escuelas en el mundo de interpretación y de traducción. Ahí me reuní con una de las autoras, Lucía Ruiz Rosendo, profesora e investigadora en la Facultad de Traducción e Interpretación, y ella es intérprete de conferencias de las organizaciones internacionales con quien platiqué de la viabilidad del proyecto. Entonces, me presenté directamente con ella, por supuesto tuve que pedir cita, etcétera, desde México, y pues ella primero no sabía qué decir muy bien, etcétera, y dijo, sí creo que tenga viabilidad este proyecto, sí creo que sea algo muy interesante. Entonces, habiendo tenido ya ¿cómo te diré? La participación de Lucía, me dirigí a Madrid. Y en Madrid hablé con Verónica Román, que es doctora en traducción y coordinadora del grado en traducción de la Universidad Autónoma de Madrid, quien se mostró muy entusiasta en participar. De hecho, ellas dos forman parte de esta obra y es la parte, digamos, es la parte europea del libro. Quise efectivamente que hubiera de Europa, de Estados Unidos, de México y sobre todo también en un lugar donde se utiliza muchísimo la traducción, que es Panamá, y de las asociaciones internacionales y de personas que han colaborado ampliamente con las asociaciones que cuentan con los códigos deontológicos que todo intérprete debería seguir. Y rápidamente me gustaría, por supuesto, ya presentaste a Richard Avery, que está con nosotros,
¿Por qué? Porque obviamente todas estas instituciones que están formando a estos alumnos es importantísimo que hablen de la ética. Y otra persona que está, otro autor en el libro es el profesor Luis Raúl Fernández Acosta de la Universidad Intercontinental, quien fundó y diseñó el diplomado en traducción especializada en interpretación profesional. Posteriormente, de la parte de Estados Unidos, Leire Carbonell Agüero, que es profesora de interpretación consecutiva y simultánea en el Middlebury Institute of Professional Studies de Monterrey, Estados Unidos. Tony Rosado, acabas de hacer su presentación, y está María Covadonga Soto Salazar, intérprete de profesión, trabaja como gerente de proyectos de traducción, nada menos que en la Oficina de Servicios de Idiomas del Departamento de Estado. En realidad, Tere Guzmán, con quien platiqué al inicio, muy inicio del nacimiento de este proyecto, y Tere me comentó, ¿por qué no hablas con María, con Cova? Le decimos Cova, la conocemos como Cova. Habla con Cova para ver si ella está interesada en participar. Estuvo muy contenta de participar. Georgian Veller, creo que conocemos todos, la mayor parte de las personas que estamos en este medio, claro. Que es doctora en lingüística aplicada con concentraciones en interpretación, traducción, bilingüismo, y además ganó la medalla Alexander Gode por su destacada trayectoria en la preparación continua, porque ella siempre está organizando cursos y se preocupa mucho por todo lo que es la formación del intérprete, la formación continua. Y Erika Ordóñez, que tenemos aquí entre nosotros, Eduardo Daniel Maya, que es representante de Norteamérica para la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas, y también es coautor con Tony Rosado, que también tenemos aquí, del Manual del Intérprete Judicial en México de Tirant Leblanc. Elsa Muñoz, que es intérprete y empresaria, y ella es fundadora de Amtrad, que hoy en día es reconocida como una de las 3 empresas líderes en el mercado, con 5 sucursales en México, es decir, que nos habla de la parte, ella es intérprete y traductora, pero también de la parte empresarial. ¿Qué hace una empresa? Cómo elige y cómo contrata a sus intérpretes y traductores desde el punto de vista, tomando en cuenta la ética, ¿no? Y Tere Guzmán, que tenemos aquí con nosotros, que explicaste ya obviamente su gran trayectoria, y que ella fue efectivamente una de las personas que elegimos para el libro de Tras las huellas de una profesión, la interpretación de conferencias en México. Tenemos a otro autor, que es Miguel Ángel Maimay, que es intérprete traductor de la lengua maya. Él viene a completar el cuadro. ¿Por qué? Porque no queríamos dejar de lado ni queríamos olvidar a los traductores de lenguas autóctonas. Tenemos en México una riqueza, no nada más en México, por supuesto, en Estados Unidos también, en muchas partes desgraciadamente hay abandono de las lenguas autóctonas, y entonces Miguel Maimay, que es intérprete traductor de lengua maya, viene a completar un poco este cuadro para que hubiera un intérprete traductor y que tuviéramos su punto de vista como intérprete traductor de una lengua autóctona. Tenemos a Reina de Bettendorf, que actualmente es miembro ejecutivo del Consejo de la Fédération Internationale de Traducteurs, la FIT, que abarca muchísimas asociaciones internacionales. Y con todo esto, no nada más tenemos un grupo de profesionales que tienen una trayectoria extraordinaria, porque son extremadamente importantes en su ámbito, y así fue como nació. Inicialmente invité yo a uno, después a otro, y afortunadamente todos aceptaron, y algunos estamos aquí entre ustedes. No, qué excelente, qué interesante. Supongo que por lo que se escucha así de rapidito, pero supongo que fue un trabajo bastante arduo recopilar todo esto. Yo te felicito, los felicito a todos. Muchísimas gracias por esta introducción para conocer lo que es esta obra. Vamos a continuar con la conversación. Voy a pedir a Tere Guzmán y Tony Rosado que brevemente nos digan
la importancia de la ética en el ejercicio profesional del traductor e intérprete. Comenzamos contigo, Tere, por favor. ¿Tienes tu micrófono apagado, Tere? Perdón, Gracias. sí. Muchísimas gracias, querida Mireya, muchísimas gracias. Es un placer encontrarme aquí con ustedes, con mis queridos colegas Richard, Tony, mi querida Edna, Erika. Muchísimas gracias. La verdad es que ser parte no solamente de la FUL, sino de este proyecto, de este libro, para mí es un placer porque es un tema que siempre me ha apasionado. Les quiero nada más dar el antecedente que yo no me titulé recién saliendo de la carrera, yo regresé a titularme 18 años después de haber terminado la carrera. Y entonces eso ya me había dado a mí la experiencia de primera mano de lo que era el campo profesional y me di cuenta de cosas que adolecía en términos de reflexión y la ética estaba, por supuesto, en el centro. Cuando yo regresé a titularme, habitualmente las tesis de titulación giraban en torno a incluso a glosarios y cosas por el estilo, y yo me di cuenta que no había una sola tesis que hablara de la práctica profesional y ya no digamos de la ética. Cuando presenté mi proyecto, mi anteproyecto de tesis, la persona que estaba coordinando en aquel momento con cierta sorna me dijo: dudo mucho que vayas a encontrar la bibliografía que necesitas para sustentar tu tesis, ¿no? Cambia el tema, me dijo, cambia el tema, haz otra cosa. Y entonces empecé a darle vueltas a otros temas, pero nada me llenaba y dije, a ver, ¿por qué tengo que cambiar el tema si justamente es algo de lo que tenemos que hablar? Y no sé ni cómo, pero bueno, conseguí la bibliografía que necesitaba para que me aceptaran el anteproyecto y empezar a trabajar. En esta tesis yo lo que quise hacer fue no solamente hablar de la tesis en general, sino hablar del Código Personal de Conducta Profesional. Y eso me llevó también a revisar códigos de las asociaciones y hablar con intérpretes en activo, miembros y no miembros de asociaciones, y con los propios estudiantes que en ese momento estaban a punto de salir de la escuela. Y con todo esto yo me di cuenta de que teníamos que hablar, teníamos que hablar del tema, que había mucho que decir y que no estábamos hablando lo suficiente, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una profesión, la que sea, es necesario preguntarnos, y lo hacemos desde que estamos en la escuela, qué es correcto, qué no es correcto, qué es aceptable, qué no es aceptable dentro de esta profesión. Y esos, por supuesto, esas son reflexiones deontológicas, forzosas. A veces desde un plano estrictamente personal, a veces es en un entorno un poquito más eh, estructurado, digamos, si es que la institución donde estamos estudiando nos ofrece la reflexión ética, que ese es otro tema, ¿no? En cuestión de formación, en aquel momento mi alma mater no hablaba de la ética, se daba por sentado, y entonces los alumnos empezamos a preguntarnos, ¿no? Cuando estamos en la escuela, ¿qué haría yo en este caso? O qué no debiera yo hacer, está bien hacer esto, está bien hacer lo otro. Y entonces empezamos con todo este tipo de reflexiones, ¿no? Como intérpretes y traductores no somos excepción, y tampoco somos excepción en términos de que la ética debe estar en el corazón de lo que es nuestra práctica profesional. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que escuchaba a mis maestros, maestras, que para mí eran, bueno, quienes tenían 10 años de experiencia, quienes tenían esa información, ¿no? Y ellos nos decían, esto nunca lo debes hacer, esto siempre lo debes hacer, pero no había una parte dentro del plan de estudios ni nada que nos hablara en una forma estructurada sobre la ética. Y no quiero decir que la escuela nos vaya a dar toda la ética, porque nosotros traemos ya, y a lo mejor no nos damos cuenta, desde antes lo traemos los valores que se nos han infundido en la casa, en la escuela, a lo largo de la historia. Si profesamos algún tipo de fe, hay ciertos valores, por supuesto, y todo esto yo me di cuenta a lo largo del trabajo con mi tesis, que es donde la gente encuentra los valores que luego va a llevar a la práctica profesional. Y por supuesto son esenciales porque
porque van a formar justamente el sustento en el cual va a estar nuestra toma de decisiones más tarde que temprano, porque una parte esencial de la ética es el actuar con libertad. Por supuesto, estamos dando por sentado que somos profesionales, que actuamos en libertad, que no hay coerción, no hay violencia, y que con base en ello podemos nosotros extrapolar nuestros valores a nuestra vida profesional, pero por supuesto también necesitamos un marco, y el marco hemos de encontrarlo, por un lado, sí, en lo que la escuela nos puede decir y en lo que las asociaciones profesionales nos aportan, pero también mucho en ese código del que yo siempre hablo, que es el código personal de conducta profesional que vamos conformando cada uno de nosotros y que va a darnos la base para poder tomar las decisiones. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la importancia? Yo te diría que la importancia es esencial, porque justamente nuestro comportamiento es lo que conforma nuestra práctica, y nuestro comportamiento se sustenta en aquello que para nosotros es importante, y eso que para nosotros es importante son nuestros valores. Entonces, todo está totalmente redondeado. La ética es esencial para nuestra práctica, y ya sea que nos acerquemos o nos alejemos a ella, ahí va a estar. Tenemos que hablar de ella. Este libro es un ejercicio maravilloso para hablar sobre eso. Este foro es maravilloso, pero tenemos que hablar de ella y practicarla cotidianamente. La ética es práctica, sin lugar a dudas. Así es. Muchísimas gracias, Tere. Tony, por favor. Gracias, Mireya. Primero que nada, gracias nuevamente por la invitación a todos nosotros. Como tú sabes y como muchos de los que nos están viendo saben, para mí el encuentro, la FUL y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tienen un lugar muy especial en mi corazón. Para mí es una tradición y algo que yo siempre busco año con año, es el estar físicamente en Pachuca. Desgraciadamente en esta ocasión es virtualmente, pero esperemos que el próximo año estemos nuevamente allá en persona. Así que para mí es un placer sin igual el estar aquí con ustedes. Respecto a lo que tú preguntabas, pues tomando donde terminó Tere, yo también digo que la ética es esencial. No puedes concebir nuestras profesiones de traducción y de interpretación sin la ética. Nuestra profesión es una profesión fiduciaria. Esto es, para que tenga un valor y para que sea de utilidad, el trabajo del intérprete, el trabajo del traductor tiene que ser confiable. Yo no puedo actuar cabalmente como intérprete si aquellos para quienes estoy interpretando no confían en mí. Una profesión fiduciaria es una profesión de confianza. En todos los escenarios y en todas las situaciones, sea lo que sea en que participa un intérprete, siempre va a haber el 50% de las personas que van a entender el 50% de lo que está sucediendo, de lo que se está diciendo. Y siempre va a haber otro 50% que no van a entender ese 50%, pero entenderán el otro 50%. La única razón y la única forma en la que el 100% de los que están entablando ese diálogo, esa comunicación, sea lo que sea, académica, comercial, familiar, científica, es debido a la participación de los intérpretes. Entonces, el intérprete tiene que ser una persona confiable, y por lo tanto, para que yo pueda confiar en una intérprete, yo tengo que estar seguro de que lo que está interpretando es exactamente lo que está sucediendo, lo que se ha dicho. Yo tengo que estar seguro que no está inyectando un sesgo, un prejuicio, una tendencia en lo que está diciendo, que no está influenciando lo que está sucediendo. Y eso es lo que la hace una profesión fiduciaria. Si yo no confío en el intérprete o en la intérprete con quien estoy trabajando, yo no voy a poder estar realmente estableciendo y entablando ese diálogo, esa comunicación. La interpretación y la traducción son tan importantes desde el punto de vista ético, porque no solamente se trata de que yo confíe en la palabra hablada o en la palabra escrita que está llegando a mi lengua procedente de otro idioma en donde se ha originado y que yo desconozco, sino que en muchos contextos, específicamente en el contexto jurídico, la gente
toma decisiones que a veces van a afectar su vida para siempre en base a ese producto, a esa interpretación, a esa traducción. Estamos hablando de temas que van a afectar la libertad del individuo, en el caso de un procedimiento penal, por ejemplo. Estamos hablando de temas que van a afectar el patrimonio de un individuo, por ejemplo, en decisiones de negocios, en negociaciones comerciales o en una demanda civil. Estamos hablando de temas que van a impactar la condición familiar de una persona. Si estamos hablando, por ejemplo, de un procedimiento de divorcio, o si estamos hablando de un procedimiento de adopción o de pensión alimenticia. Estamos hablando de un proceso que inclusive puede impactar la vida de una persona en el caso de un proceso judicial penal que pueda conllevar la pena de muerte, que en México no existe, pero hay mexicanos que viven en el extranjero, en países, concretamente en el mío, en el que hay estados en los que pueden recibir la pena de muerte. Entonces, ¿cómo voy a tomar yo decisiones sobre con quién contrato? ¿Cómo procedo en un procedimiento judicial? ¿Cómo decido qué voy a estudiar? ¿Cómo decido qué voy a comer en un restaurante, etcétera? Si yo no puedo confiar en la persona que me está interpretando todo esto. Tan importante es esto que en los países donde está más reglamentada, más formal la profesión, es requisito indispensable que año con año los profesionales de nuestra carrera reciban cierta preparación, cierta educación continua en materia de ética. Por ejemplo, en los Estados Unidos, dependiendo del estado del que se trate, es requisito de tener de 1 a 3 horas anuales de actualización en ética para poder mantener tu patente, licencia, certificación, como se le llame en ese estado, y poder seguir ejerciendo. Los valores éticos no van a cambiar, pero se tienen que adaptar conforme la modernidad nos va cambiando nuestro estilo de vida y nos va imponiendo nuevas situaciones en las que y a las que el intérprete y el traductor tienen que reaccionar instantáneamente, sacando recursos de aquello que han aprendido académicamente y de sus vivencias en sus experiencias profesionales. Esencial la ética. Qué importante, qué interesante. Efectivamente, creo que, como dice Tere, sí hay que pensarla, hablar de ella, pero sobre todo practicarla, ¿verdad? Muchísimas gracias, Tony y Tere. Vamos a continuar. Le voy a pedir a Erika Ordóñez y al maestro Richard Finks respondan a lo siguiente. Como intérpretes y o traductores, ¿con qué problemas éticos se han enfrentado en el ejercicio de su profesión? Si pudieran ejemplificarnos y platicarnos brevemente. Comenzamos contigo, Erika, por favor. Claro, con mucho gusto. Pues, bueno, primero gracias por la oportunidad, gracias por compartir la mesa con los compañeros, por la invitación. En cuestión de los intérpretes de lengua de señas mexicana, bueno, pues hay ejemplos muchísimos en muchas áreas, principalmente porque muchos de los intérpretes de lengua de señas han sido intérpretes porque la vida los ha llevado, porque tienen algún familiar que es sordo, porque han tenido que aprender lengua de señas, y estamos justo en el proceso de hacer este cambio de intérprete social a intérprete profesional, ¿no? Entonces, en el caso de muchos de los intérpretes, como decían los compañeros, ¿no? Es esencial que conozcan la ética de su profesión, cuáles son los límites, ¿no? En este caso, como usuarios, ¿no? de lengua de señas a ser intérpretes ya profesionales, ¿no? En el caso de ser intérpretes profesionales en los ámbitos, que bueno, ahora hay, digamos que no pocos, pero sí pocos profesionales. Hay muchos intérpretes sociales, muchos señantes, muchos usuarios de la lengua de señas, pero eso no significa, ¿no? que sean intérpretes profesionales. Entonces, sí es muy, muy importante que pues todos los intérpretes que realmente quieren pues trabajar, ¿no? en un ámbito profesional, pues conozcan, ¿no? estos límites, estas cuestiones éticas. Además hay que agregarle que al nosotros estar en contacto con estos usuarios sordos, muchas veces va muy aunada este paradigma de la discapacidad, ¿no? Y bueno, que es muy asistencialista,
En el caso de nuestra profesión, pues no se ve como tal una profesión, no, realmente nosotros somos una ayuda para comunicarse. Hay personas que incluso ven mal que cobremos, ¿no? Porque nosotros deberíamos ayudarle a las personas sordas a tener acceso. Entonces hay muchas aristas, ¿no?, en las que hay que trabajar, y obviamente una de las cuestiones pues principales es que los que se están formando como intérpretes conozcan todos estos límites y la ética que tiene que estar relacionada totalmente a su profesión. Claro, finalmente, como ya dijimos, es esencial para la profesionalización del intérprete y traductor. Muchísimas gracias. Maestro Richard, por favor. Pues, como todos, estoy muy agradecidos a Edna, también a ustedes en el foro. Para mí ha sido muy interesante tener esta oportunidad de explorar de nuevo el tema de la ética. Y en cuanto al tipo de problema que surge, pues mejor puedo dar ejemplos desde el punto de vista de un maestro más que un traductor profesional. Yo he visto en casi todos los aspectos del trabajo del traductor e intérprete entra el asunto de la ética. Y cuando estamos preparando material para enseñar a los estudiantes de traducción, queremos compartir con ellos nuestras propias experiencias en el campo, pero hasta en eso nos topamos con asuntos de la ética. Si yo llevo a cabo una traducción y es para un cliente particular y no para su publicación, yo no puedo estar comentando este asunto en detalle ni utilizar el texto con los alumnos para que lo analicen. Tengo que buscar una traducción que yo llevé a cabo, que ya está publicado, que puedo emplear como ejemplo. Lo mismo en la interpretación. Encontramos muchas veces el problema de estar frente a datos que requieren de un manejo confidencial, que requieren de un trato muy distinto al trato que damos cuando estamos interpretando en la cabina o en un auditorio. Estamos ahí haciendo el trabajo de interpretación, pero ¿qué pasa si estoy interpretando en un hospital, por ejemplo, y surgen muy interesantes ejemplos de problemas para el traductor, pero no estoy libre para exponer eso? Es necesario tomar en cuenta todos los aspectos en el material, por ejemplo, que subimos a plataformas, ya que estamos todos manejando todo de manera digital. Tenemos que darles todos los datos bibliográficos de todo, porque estamos nosotros mostrando a los alumnos la importancia de la ética profesional, de respetar los derechos de autor y derechos de traductor. Entonces, hay muchos aspectos de esto. Un comentario breve de un asunto que nos sucede todo el tiempo. Estoy haciendo una traducción, me topo con una palabra que no sé cómo traducirla y yo quiero ponerme en contacto con alguien que sí podría orientarme mejor. Yo no puedo identificar ni el cliente ni el nombre del texto cuando yo pregunto a una parte tercera acerca del significado de un término. Claro. Porque no me toca exponer ni mi cliente ni su trabajo a otras personas. Son detalles tan chiquitos, tan sencillas, tan cotidianas, que ni pensamos en eso, pero en la enseñanza de traducción e interpretación, estos son aspectos de la ética que tenemos que tratar con los alumnos.
Claro, claro, es muy importante que se le transmita eso a los alumnos, porque sobre todo cuando uno va empezando, a uno se le va y comete ese tipo de errores, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante. Muchísimas gracias, maestro. Para la siguiente pregunta, volveré con Tony Rosado y Tere Guzmán. En el contexto actual de una pandemia que nos ha obligado a hacer más uso de elementos tecnológicos, ¿qué nuevos conflictos éticos podrían surgir? Hablando de la interpretación remota, de, por ejemplo, firma de contratos a distancia, entrega de traducciones de manera digital. ¿A qué nos vamos a enfrentar con esto? Tony, por favor. Sí, mire, gracias. Las cosas han cambiado en muchos aspectos, pero han permanecido iguales en muchos aspectos debido a la tecnología que hemos tenido que estar empleando durante los últimos 18 meses cotidianamente debido a la pandemia. Pero una de las cosas que primero surge, y aquí es retomando un poco de lo que decía Richard, es la confidencialidad. Como intérprete, cuando yo estoy trabajando físicamente en el lugar donde están sucediendo las cosas, como dirían en Hamilton, in the room where it happens, aquí vemos nosotros que estamos en otro tipo de situación. Yo ya no estoy en un lugar en el que mi confidencialidad quiere decir cero divulgación de la información que sucede puertas para afuera. Ahora estoy yo en un medio en el que la información se está transmitiendo quizá desde el evento en Suiza a la cabina virtual de una intérprete que está en Bolivia y otra que está en México y cuyos destinatarios que están escuchando esa interpretación están en toda Latinoamérica, en España, si agregamos 2 o 3 idiomas, tal vez en todo África, tal vez en todo Asia. Y esa información que anda rebotando de satélite a satélite, del espacio al continente, nuevamente al espacio, y que es información muy importante, confidencial, protegida como propiedad intelectual, pero que está sujeta a ser interceptada por hackers. Cuando yo trabajo presencialmente, yo no me tengo que preocupar de la confidencialidad porque vaya a haber un hacker ahí. Sin embargo, acá existe ese problema. Y es un problema verdadero. Si unos jóvenes adolescentes hackers en China pueden interceptar mensajes cifrados del Pentágono de los Estados Unidos, sería ingenuo pensar que si lo quisieran hacer no podrían interceptar una conferencia como la que yo he descrito. El problema que hay es que esto va más allá de la competencia y del control de los intérpretes, pero el cliente tiene la expectativa de que porque tú eres quien está haciendo la interpretación, tú estás protegiendo por tu deber de confidencialidad toda esa propiedad intelectual. Y esto es imposible. Y esto es algo que nosotros tenemos que delinear y limitarle al cliente explicando que ese no es mi trabajo, que mi obligación ética termina con lo que es propio de mi profesión. Sin embargo, lo que tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los expertos en ciberseguridad, tiene que ver con los técnicos, tiene que ver con otros participantes, con otros actores que no somos nosotros y por lo tanto es nuestra obligación ética explicarle al cliente esto. Yo lo viví mucho esto en el último año cuando teníamos estas conferencias maratónicas desde los Estados Unidos con los laboratorios, hablando de las vacunas, hablando de resultados, hablando de sus propiedades con países en toda Latinoamérica y en España. Y que claro, eso era muy, muy protegido, no solamente de un laboratorio hacia otro, sino también de los sospechosos normalmente de violar el derecho internacional de propiedad intelectual, como son los chinos, por ejemplo, o los rusos. Entonces, esto se tuvo que delimitar perfectamente y tuvo que quedar bien claro que si sucedía algo de esto, no era culpa de los intérpretes. Y es que la ética profesional del intérprete ahora tiene mucho que ver con explicar y con hacer valer los límites de que nosotros somos responsables de lo que sucede en cuanto a interpretación en la cabina virtual, pero no somos responsables de la tecnología. Si se cae el internet, si se va la luz, si disminuye la velocidad de la transmisión del internet, eso no es problema del intérprete, eso no cae dentro del límite de la ética del trabajo de la interpretación.
Sin embargo, sí es importante que esto éticamente se lo informemos a los participantes de antemano para que ellos tomen las medidas necesarias y delimiten las responsabilidades de cada quien como deba ser. Y finalmente, la otra cuestión ética que me parece sumamente importante es en cuanto a la protección de nuestro trabajo. Desgraciadamente, por la virtualidad que tenemos ahora, la globalización ha hecho tener un solo mercado mundial en el que muchos participantes están aprovechándose, tomando ventaja de colegas intérpretes y traductores también en todo el mundo y tratando de ir a los mercados en desarrollo para ofrecer un trabajo con condiciones de trabajo no totalmente profesionales, aprovechando la pandemia y de que esta gente necesita comer. Y creo que es nuestra obligación ética el proteger nuestra profesión, exigiendo las condiciones de trabajo necesarias. No importa que esta plataforma te lo pinte muy bonito y te haga creer que es lo mejor del mundo, sino que siempre tratando de que se observen las normas ISO, siempre tratando que se observen todas las normas mínimas para que prestes tu trabajo y jamás aceptando trabajar en condiciones inferiores a esto, independientemente del país en donde te encuentres. Muchísimas gracias. ¿Y cuántos detalles? Volvemos a, como dices, han cambiado muchas cosas, pero otras permanecen igual, como es la estrecha coordinación que debemos tener con el cliente y con los técnicos, que aunque ahora no los tengamos aquí al lado, apoyándonos con la consola, con el micrófono, etcétera, pero finalmente seguimos necesitando de ellos, ¿no? Estrechamente. Muchas gracias, Tony. Tere, ¿qué nos puedes platicar? Me encanta escucharlos. Esta plática la estoy disfrutando muchísimo. Desgraciadamente, como saben, tenemos actividades de la feria que continúan, entonces les voy a pedir que sean un poco más breves en sus respuestas. Continuamos contigo, Tere. Muchas gracias. Tere, ¿tienes tu micrófono cerrado? Una disculpa. Gracias, Tere. No te preocupes. Nuevamente. Decía yo que Tony ya ha cubierto algunos aspectos muy importantes. En el aspecto de la traducción, por ejemplo, estamos ya habituados desde hace mucho tiempo que los documentos van y vienen por vía electrónica. Sin embargo, con el cierre de muchas oficinas gubernamentales, universidades y demás, ahorita ha habido un cierto cambio en términos de que se están utilizando muchos de los documentos que se procesan por perito traductor o traductor certificado o como quiera que se le llame, están yendo y viniendo también por medios electrónicos, ¿no? Las universidades están ahorita aceptando ese tipo de documentos mucho más enviados por correo electrónico de lo que sucedía antes. Pero también muchos clientes se han enfrentado a situaciones en donde no han podido seguir sus trámites o seguir sus procesos porque las oficinas están cerradas y porque todavía no se aceptan los documentos vía electrónica o con una firma digital por parte del traductor certificado. Entonces, desde el punto de vista del cliente, se han abierto puertas en la traducción para este manejo de documentación en medios electrónicos, pero también muchos otros han enfrentado trabas y esperas para poder llevar a cabo muchos de sus trámites. Y bueno, ahí el traductor no puede hacer otra cosa salvo proteger el envío lo más posible y en el caso de aquellos procesos que están detenidos, bueno, pues eso está totalmente fuera del alcance y del control del traductor, pero es algo que estamos enfrentando en este momento, aunque paulatinamente se ha ido ajustando la situación y se ha ido ajustando porque han abierto ya más oficinas. Una cosa nada más que quiero agregar en términos de la interpretación a lo que dijo Tony es en términos de la competencia. Es decir, nosotros hemos tenido que ajustarnos, estamos viviendo tiempos sin precedente y estamos teniendo que adaptar la forma en la que trabajamos como intérpretes. Una de las cuestiones esenciales dentro de cualquier comportamiento ético es reconocer aquello para lo que somos competentes y aquello para lo que no somos competentes. Y la cuestión tecnológica entra ahí.
Nuestros clientes dan por un hecho que nosotros manejamos desde siempre las plataformas, sabemos cómo manejarnos, cómo protegernos, todo esto que hablaba de Tony, de los ciberataques, y la realidad es que no. Hay muchos de nosotros que hemos conocido las plataformas y esta forma de trabajar ahora. Nuestra competencia no solamente ahora radica en los temas que trabajamos y en nuestras combinaciones lingüísticas de trabajo, sino también en el reconocimiento de hasta dónde llegamos desde el punto de vista técnico y en qué punto tenemos que pedir apoyo, movernos tal vez a un hub de interpretación como los que está viendo, en donde tenemos al equipo técnico apoyándonos y tenemos que hablar de esto con nuestros clientes, decirle a nuestros clientes dónde está nuestra competencia en una forma clara, en una forma honesta y ética, pero también debemos, que es otra parte también de nuestro comportamiento ético, seguirnos capacitando y seguir adquiriendo estas diferentes competencias. Entonces, estamos nosotros en un proceso de reinvención y de ajustar nuestra práctica profesional justamente a nuestros valores, como hablaba Tony, de la confidencialidad, por supuesto, del respeto por nuestros clientes, por nuestros colegas intérpretes, por nuestros contratantes. No tenemos ahorita al contratante junto a nosotros, no tenemos a un coordinador de intérpretes que es el ojo del cliente. Es posible que estemos trabajando desde casa. Debemos ahora más que nunca ejercer el respeto por nuestros colegas, por nuestra competencia, por nuestros escuchas y por nuestros contratantes. Esa es una cosa muy importante y todo esto lo engloba un concepto que Edna, Tony y yo hemos platicado mucho en el entorno ético, que es el profesionalismo. Que el profesionalismo incluye no solamente nuestras competencias lingüísticas, ahora también incluye nuestras competencias técnicas. Claro. Porque finalmente ahorita es una parte esencial. Más adelante iremos teniendo contextos mucho más híbridos o volveremos a los contextos presenciales, en donde tal vez algunas cosas regresen a como eran. Estamos en un movimiento pendular donde paulatinamente encontraremos el equilibrio. Sin ir mucho más allá y para no quitar más tiempo, yo solamente diría que sí estamos ahorita en un proceso de adaptación, en donde estamos 18 meses no es tanto si consideramos el tiempo que llevamos interpretando históricamente y sin embargo nos está enriqueciendo muchísimo porque estamos explorando y confrontándonos con problemáticas que antes no contemplábamos. Antes no nos preocupábamos por los hackers, ahora nos preocupamos por ellos. Antes no nos preocupábamos por la conexión a Internet, ahora es parte fundamental de nuestro trabajo. Antes no considerábamos la digitalización de una traducción por ser un perito o un traductor certificado, ahora sí. Entonces, sin alejarnos de nuestros valores, estamos adaptando nuestra práctica cotidiana a estas nuevas condiciones que estamos enfrentando y en un barco en el que estamos navegando todos, clientes, escuchas, colegas, contratantes, todos, y bueno, finalmente es responsabilidad de todos llevarlo a un buen puerto. Muchísimas gracias, Tere. Hasta da tranquilidad que estas palabras salgan de intérpretes con tanta experiencia y trayectoria profesional como ustedes. En efecto, es muy importante y parte del profesionalismo y la ética y el respeto es ser honestos con clientes y con la gente respecto a nuestras competencias, efectivamente. Muchísimas gracias, Tere. Para continuar nuevamente, maestro Richard y Erika, ustedes que tienen actualmente mucha experiencia en la docencia de la traducción e interpretación, ¿con qué problemas éticos nos podríamos enfrentar como docentes? Ya nos platicó, maestro, ya nos dio algunos ejemplos de estos problemas éticos que se podrían presentar. Si nos pudiera compartir otros, o bien hablar un poquito sobre la importancia de enseñar estos principios éticos a futuras generaciones de colegas. Comenzamos con usted, maestro Richard, por favor. Muy amable, muchas gracias, Mireya. En mi opinión, y obviamente en la opinión de mis colegas, uno de los valores pilares de la traducción e interpretación es la ética. Podemos contar como traductores e intérpretes con un dominio magnífico de los dos idiomas. Podemos contar con conocimientos tanto lingüísticos como culturales, como deben de ser.
podemos tener competencias y talentos de sobra, pero por una falla en la ética todo se va por abajo. Es algo que no estoy comentando fallas o faltas graves o mayores intencionales como el plagio, por ejemplo, que sí reconocemos, sabemos, pero los alumnos, por ejemplo, todavía no entienden muy bien de qué se trata, hasta qué punto es plagio, cómo se puede evitar eso. Estoy hablando de otro tipo de falla, fallas que podemos decir tienen que ver con el traductor intérprete ingenuo o inocente o simplemente no bien informado. Por ejemplo, quiere comentar con una persona ajena algo que encontró, aprendió sobre la marcha de una interpretación que se llevó a cabo, porque el dato es muy interesante, pero no se puede compartir información que se aprendió sobre la marcha del trabajo si no fue un trabajo llevado a cabo en público, si no cuenta con el visto bueno de su expositor, por ejemplo, o de la organización del mismo Congreso. Algo tan sencillo como incluir el nombre de un cliente o el tipo de trabajo que hizo en su currículum es problemático en cuanto a la ética. Es valioso preguntar a los clientes cuando uno termina con un trabajo de traducción o de interpretación. Me gustaría incluir usted como cliente en mi currículum. Tengo su permiso. Claro. Qué bien que lo haga por escrito. Sabemos todos de los convenios de confidencialidad que se firman porque el cliente quiere proteger su confidencialidad. Nosotros necesitamos estar al tanto de esto también y tratar de prevenir situaciones y malentendidos que pueden afectar la efectividad de nuestro trabajo como profesor. Claro, claro, qué importante lo primero que dijo, híjole, no, a veces no es suficiente con que dominemos las dos, la combinación de idiomas que manejamos, pero híjole, por un detallito malo, una falla en la ética, todo lo demás, todo el buen trabajo, pues se desperdicia y se cae, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Erika, por favor. Pues solo para agregar, yo creo que como docentes nos enfrentamos a la delgada línea de, pues, capacitar, formar profesionales, animarlos, ¿no? A seguirse capacitando porque no todo se aprende en la carrera, ¿no? En los 4 o 3 años que necesites tomar, ¿no? Ciertas materias para tener, digamos que un piso parejo en el cual poder, ¿no? Empezar a realizar una profesión. Animarlos a seguir estudiando, a seguirse capacitando, aunque ya estén titulados, aunque hayan terminado una, digamos, ¿no? Que ciertos créditos que los van a sustentar para poder llegar a hacer algún trabajo, y animarlos a que también, ¿no? Como decían los compañeros, ser realmente sinceros y decir, bueno, a lo mejor puedo hacer este trabajo, pero este no, ¿no? Tener realmente la humildad, ¿no? La honestidad de decir, bueno, no, pues sí, quizá esté titulado, pero este campo no soy competente, no tengo la especialidad. Entonces, como docentes, pues sí, nos tenemos que ahí tener mucho, mucho cuidado en animarlos a ser profesionales, a que también ellos, bueno, como alumnos, ¿no? Como futuros profesionales, pues tengan la sencillez de decir, con esto puedo, con esto no. En el caso de los intérpretes de lengua de señas, hay pocas instituciones que realmente, bueno, en México,
que realmente den, ¿no? Una formación académica, pues digamos que integral para ser profesionales de intérpretes de lenguas de señas, y muchos aprendemos o nos hemos formado o somos mentores, ¿no? Entonces también ahí hay que tener pues mucho cuidado en cómo creamos esta carrera profesional de otros intérpretes, porque pues lleva totalmente la carga de tu aval, de tu experiencia, de tus conocimientos, y que también, bueno, animarlos a que pues poco a poco ellos vayan ahora sí que ganándole al mentor, ¿no? Y que entre todos vayamos haciendo crecer esta profesión. Y bueno, para cerrar, yo creo que lo más importante es crear en el intérprete la conciencia de que su trabajo va más allá, en el caso de muchos intérpretes de lenguas orales también, pero los de lenguas de señas y seguramente los de lenguas indígenas también, en que nuestro trabajo no es solamente llevar, ¿no? Ser un puente de comunicación, llevar el mensaje de una lengua a otra, sino que muchas veces somos la llave, ¿no? O la pared para hacer un ejercicio o un bloqueo de ejercicio de derechos, ¿no? En el caso de los intérpretes de lengua de señas, pues depende totalmente de nuestra profesión el crear, ¿no? Ciertos derechos, el acceder a ciertos derechos o de plano bloquearlos, ¿no? Y ese es como, híjole, un punto muy especial que los intérpretes tenemos, ¿no? Este chip de, pues en mí está la responsabilidad y crear, ¿no? Esa conciencia, porque muchísimos creen que por hablar un poco de señas, como seguramente los de lenguas orales, por ser bilingües, entonces ya pueden ser intérpretes, ¿no? Y hay que tener mucho en cuenta todas estas cuestiones éticas y los límites y los horizontes de la profesión, pues siempre, ¿no? En cada, pues, en cada asignación, ¿no? En cada tema, no solamente, pues podemos llevar muchos años de experiencia, pero siempre, ¿no? Es, como decíamos, es una profesión pues que está evolucionando todo el tiempo, y pues tener este chip siempre fresco en nuestro trabajo. Así es muy importante también transmitir eso a las nuevas generaciones y lo que nos transmitieron a nosotros, me incluyo de manera personal, pues que un intérprete, un traductor nunca termina de prepararse, siempre debemos estar en capacitación continua a nuestro ritmo, cada quien tenemos nuestro ritmo, pero pues que no se pierda eso, ¿no? Y otra cosa es que me da muchísimo gusto que la lengua de señas mexicana y traductores e intérpretes de lenguas indígenas, poco a poco, parece lento, pero se están abriendo muchos espacios también para compartir lo que es y la importancia que tienen estas lenguas en la interpretación y en la traducción, ¿no? Muchas felicidades. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Esta ha sido una plática realmente enriquecedora. Fue un honor, un verdadero placer tenerlos aquí, Edna, Tony, Erika, Tere, maestro Richard. Hemos cerrado con broche de oro este 7º encuentro universitario de traductores. Agradezco a todos nuestros talleristas y ponentes. Muchísimas gracias a todos los que se registraron a este evento. Les recuerdo que su registro les dio la oportunidad de recibir una constancia de asistencia virtual al encuentro, misma que estarán recibiendo en los próximos días en el correo electrónico que registraron. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros ponentes de la mesa de hoy, de esta presentación editorial. Por favor, les voy a dar mi correo electrónico, es cel-traducción@uaeh.edu.mx. Todos los interesados por esta obra, favor de escribirme y con mucho gusto me coordinaré con Edna para que nos haga llegar dónde podemos encontrar este libro, costos, etcétera. Y pues fue realmente un honor. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Nos vemos el año que viene en la 8ª edición del encuentro. Y recuerden que hay más actividades de la Feria Universitaria del Libro. Los invitamos a que participen. Muchísimas gracias. La FUL agradece tu asistencia.